Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mis hermanos, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, exponemos los temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión vamos a ver un tema sumamente interesante. Como ya saben, los que conocen este canal, saben que ya hemos enseñado que las fiestas bíblicas, los llamados de santidad, no se pueden exigir como mandamiento, ya que tenían un contexto de celebrarse dentro de las tierras de Canaán, con el sacerdocio levita activo y con el tabernáculo también activo. Eso ya lo hemos explicado, no vamos a profundizar en eso en este video, pero también hemos dicho que es bueno conmemorarlas, por supuesto que sí, entender lo que estas fiestas de agricultura representaban, estudiarlas. Y estoy totalmente a favor de hacer representaciones simbólicas, de estos llamados de santidad, más si tienen familia, hijos a los cuales les quieren transmitir la información. Bueno, me parece una manera muy didáctica, efectivamente, para poder enseñar a los pequeños y a las personas todas las historias bíblicas a través de estos llamados de santidad o también popularmente conocidas como fiestas bíblicas, porque sabemos que tienen un reflejo profético, mesiánico y por supuesto que estamos de acuerdo en que es necesario conocer al menos lo básico de estas fiestas. Dicho esto, hay algo que seguramente no habían escuchado. Dentro de algunos movimientos, se enseña que después de panes sin levadura, después de Hamatzot, viene Bikurim. Básicamente, es como si Omer Reshit fuera Bikurim. El orden de las fiestas bíblicas, como dicen algunos ministerios, dicen que es Pesaj, luego Hamatzot y luego Bikurim. Pero vamos a evidenciar con la Biblia hebrea de que eso no es correcto. De hecho, les voy a ser honesto, a mí me vuela la cabeza porque es muy, muy, muy fácil probar que eso no es verdad. No solo eso, para los que conocen un poquito más sobre las fiestas bíblicas, sabrán que hay debate sobre cuándo es el Omer Reshit o el popularmente conocido Bikurim, que no es Bikurim, ya lo dije, lo vamos a probar. No se me confundan, está el Pesaj, está después de Pesaj, por supuesto que Hamatzot, panes sin levadura, y después está el Omer Reshit. El Omer Reshit, que es este día donde se llevaba una ofrenda mecida, gavillas, trigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el Omer Reshit comenzaba el conteo de las 7 semanas. De las 7 semanas que nos llevan a Shavuot, que, por cierto, en este video vamos a ver unas cosas muy interesantes haciendo un paralelo entre Shavuot, esta fiesta bíblica, un paralelo entre la llegada de los israelitas al monte Sinaí y el Nuevo Testamento en el libro de Hechos. También, repito, vamos a ver que Bikurim no es la fiesta que sigue después de Hamatzot, de panes sin levadura, sino que de hecho, literalmente, Bikurim es Shavuot. Bikurim es Shavuot, sí, como lo escuchaste. Bikurim es la misma fiesta que Shavuot. Así es que no te vayas porque esto va a ser muy interesante. Así es que bueno, hermanos, tenemos en pantalla, vamos a comenzar a leer Levítico 23, que es donde están estos llamados de santidad, estos Mikra Kodesh. Y pues bueno, este es el capítulo por excelencia para conocer al menos lo básico de las fiestas bíblicas. Estamos en Levítico 23 y empiezo a leer desde el 6. Uso este interlineal, no porque traduzcamos con interlineales. Hay veces que hay buenas traducciones, hay veces que no, pero bueno, yo me baso en estudios, por ejemplo, de Duqueola o de otras personas para tratar de entender las palabras hebreas más a profundidad. Sin embargo, estos interlineales están bien para enseñarnos la morfología de las palabras o para que puedan ver con sus ojos las palabras hebreas, porque quiero que vean unas cosas muy interesantes. Vamos a leer desde el versículo 6
del capítulo 23 de Levítico. Dice: "Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura a Yod-Heh-Vav-Hei. 7 días comerás panes sin levadura". Aquí no es necesario profundizar mucho en el hebreo ni nada, sino nada más vamos a ir viendo unos puntos clave, mis hermanos. Dice: "Y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura". Estamos de acuerdo que Levítico 23 está hablando de los panes sin levadura, de esta fiesta que dura 7 días. Dice el verso que sigue: "El primer día tendrás una santa convocación, ningún trabajo de siervo harán, y ofrecerán a Yod-Heh-Vav-Hei 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será una santa convocación", dice aquí, "ningún trabajo de siervo harán". Está hablando de básicamente el día 21, que es cuando terminaría panes sin levadura. Atención: "Y habló Adonai a Moisés diciendo", atención, "habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cieguen su mies, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega". Atención, mis hermanos, a este lenguaje, porque aquí abajo en el interlineal, donde dice gavilla o primera gavilla, dice Omer Reshit. Omer, Omer Reshit. ¿Ok? Atención a esto. En Levítico 23:10 está hablando del Omer Reshit, no de Bikurim. Atención, aquí no aparece la palabra Bikurim. La palabra Bikurim aparece por primera vez en Levítico hasta el versículo 17. Vamos a ir ahí. Aquí dice que traerán, y aquí dice la primicia, y muchos confunden por la traducción la palabra primicia, porque también la palabra bikur traducen primicia, ¿se entiende? La palabra reshit la traducen, el Omer Reshit, como primicias de los primeros frutos, pero Bikurim también lo traducen como primicia, y aquí viene la confusión. Hermanos, atención a esto. Esto es muy interesante. Entonces dice: "Habla a los hijos de Israel y que cuando entren a la tierra que yo les doy y cosechen, y traerán a ustedes", ¿qué? El Omer, dice aquí abajo, hermanos, perdón, no, ahí no, en esta parte de acá. Aquí, mis hermanos, aquí dice Reshit. Reshit, Reshit. Y aquí al lado, aquí, hermanos, dice Omer. Es el famoso Omer Reshit. Eso, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Me parece que muy claro. Y atención, hermanos, atención, porque en este video vamos a solucionar por fin cuándo es el Bikurim, entre comillas, que no es Bikurim, es Omer Reshit. Y, por ejemplo, en el judaísmo se dice que el Bikurim o el Omer Reshit o la cuenta, es que la verdad hacen ahí como un revoltijo, pero bueno, ellos dicen que es el primer Shabbat dentro de panes sin levadura, el primer, digamos, el día 16, porque como sabemos, el 14 se mataba al cordero, el día 15 empezaba Hamatzot, panes sin levadura, y el día siguiente, según los muchos judíos, es cuando es el Bikurim, así dicen ellos. Que es el Omer Reshit, no aparece Bikur, es Omer Reshit. Pero vamos a ver cómo eso no puede ser. Tiene que ser necesariamente el Shabbat semanal después de que acaba panes sin levadura. Eso sería el 26 de Aviv. Y van a ver algo muy interesante, hermanos, con ese número, atención. El 26 de Aviv, que es el primer mes hebreo, que sería una semana después de que acabara panes sin levadura, que acaba el día 21, sería el Omer Reshit. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a comprobar. Atención. Dice: "Y el sacerdote mecerá la gavilla para que sean aceptos el día siguiente del día de Shabbat, la mecerá". Mecerá ese Omer Reshit. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Y dice el 12, sigue siendo el mismo contexto. "Y el día que ofrezcas, que la gavilla", que ya vimos que es Omer Reshit, aquí dice, hermanos, el Omer,
ofrecerán un cordero de un año. Atención, es interesante porque el Nuevo Testamento dice que el Mesías es el Aparjes, y Aparjes es la palabra griega que en la Septuaginta reemplaza la palabra hebrea Reshit. Y aquí se ofrece un cordero cuando se presenta ese Reshit. Y recordemos que la Biblia en hebreo comienza Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim. En el Reshit creó Elohim, los cielos y la tierra, o por el Reshit. Muy interesante, se puede interpretar así, porque vemos que este Reshit se ofrecía y se llevaba un cordero de un año sin defecto en un holocausto, un sacrificio o la ofrenda encendida a Adonai. Atención, aquí ya empiezan a poner mucha atención. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor grato, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Y atención al 14. Atención, no comerás pan, ni grado tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día. Aquí la palabra pan es lejem, no es matzá, no es sin levadura, es un pan con levadura. Y dice, atención, el contexto es llevar los sacrificios y la ofrenda de Omer Reshit, y dice que no comerán lejem, ni grano, ni espiga fresca, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios, el Omer Reshit. En otras palabras, no puedes comer pan hasta que llegue la fiesta de Omer Reshit. O sea, en Omer Reshit ya puedes empezar a comer pan. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay 2 opciones, o es dentro del, digamos, el último día de panes sin levadura, es un Shabbat, pero en el sentido de la fiesta, no es un Shabbat semanal, es un Shabbat de la fiesta de panes sin levadura. El Omer Reshit podría ser el día siguiente de ese Shabbat, o podría ser el día siguiente de un Shabbat semanal, que eso sería el 26 de Aviv. Espero me esté explicando. No nos enrollemos tanto. Dice que en Omer Reshit tú puedes ya comer pan con levadura, porque dice: "No comerás lejem hasta el Omer Reshit". Si el Omer Reshit, entre comillas, Bikurim, que estamos viendo que no es Bikurim, si el Omer Reshit fuera dentro de la fiesta de panes sin levadura, no tiene sentido, porque aquí dice que en Omer Reshit ya puedes comer lejem. ¿Se está entendiendo? No comerás pan, ni grado tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, cuando hayan ofrecido la ofrenda a su Dios. ¿Cuál ofrenda? Omer Reshit. El contexto es Omer Reshit. Aquí estamos hablando de Omer Reshit. Vimos desde Levítico 6, desde el versículo 6, que está hablando de panes sin levadura, y después son instrucciones de Omer Reshit. Y dice que no comerás pan hasta que sea el Omer Reshit. Aquí hay 2 posibilidades, que sea, repito, de un día después del Shabbat de panes sin levadura, o un día después del Shabbat semanal después de panes sin levadura. Yo opino, y es muy interesante porque usando el calendario de Enoc, curiosamente, y aunque no se use el calendario de Enoc, pero el de Enoc es más exacto. Aún así, si nosotros lo empezamos el día después del Shabbat semanal, en el calendario de Enoc es el día 26. ¿Por qué esto es interesante? Porque si desde ese día, usando el calendario enoquiano, que es todavía más antiguo que el calendario judío actual, usando ese calendario, y si contamos 7 semanas, 50 días, 49 días y un día más que es Shavuot, 7 semanas, resulta que cae el día 15 del tercer mes. Y el día 15 del tercer mes es cuando los israelitas llegaron a Sinaí. Eso está en Éxodo 19, mis hermanos, en Éxodo 19:1. Nosotros podemos ver en Éxodo 19:1 que llegan los israelitas, llega Moisés
y justamente es el tercer mes. Vamos a verlo, de hecho, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, tenemos Éxodo 19:1. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y la pregunta, hermanos, es, ¿cuándo es ese día? Porque está diciendo en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, atención, está diciendo que ese mismo día llegaron al Sinaí. El mismo día, el tercer mes, el mismo día cuando salieron de Egipto. ¿Y cuándo es ese día? Es el día 15, porque el día 14 matan al cordero, ponen la sangre en el dintel, ¿se entiende? Y al día siguiente, que es un día 15, salen de Egipto. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día, es decir, el 15, llegaron al desierto de Sinaí. Resulta que si contamos el Omer Reshit desde el 26 de Aviv con el calendario noquiano, de hecho, literalmente cae el día 15. Es como si el Omer Reshit se conecta con Shavuot, obviamente, y Shavuot se conecta con, digamos, la llegada de los israelitas al Sinaí y con la entrega poderosa de la Torá. Pero, lastimosamente, vemos que sucede el pecado de becerro de oro y caen 3000 israelitas. 3000 israelitas son exterminados porque básicamente habían hecho idolatría, pecado, y se dice que incluso, cosas aberrantes, ¿no? Porque las prácticas que hacían los antiguos con los dioses cananeos, egipcios, etcétera, etcétera, eran prácticas inmorales, muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esta gente que venía saliendo de Egipto, que se desesperó porque Moisés no bajaba del monte, dijeron: "Bueno, vamos a hacer un becerro de oro", ¿no? Vamos a hacer un becerro de oro porque Moisés no llega y, pues, vamos a reverenciar a Yahvé con un becerro de oro. Una mezcla medio rara, porque, bueno, en ese tiempo las personas, algunas de ellas estaban adoctrinadas, como hoy en día, por las religiones, por los dogmas o por entidades, es la verdad. Entonces, la Biblia hebrea sí narra esta historia entre esta guerra, ¿verdad?, entre los hijos de la luz, entre el Creador, entre los justos de Israel y los hijos de las tinieblas. Por ejemplo, vemos a Josué luchando contra estas naciones cananeas y es una historia muy increíble. Y todo se relaciona, porque bueno, cuando llegan los israelitas a Sinaí, resulta que ellos cometen un pecado y mueren 3000 personas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Shavuot? Pueden decir, mucho. Porque resulta que en la misma fiesta, que es Shavuot, en la misma fiesta, en Hechos 2 es cuando se derrama el Espíritu Santo a 3000 hebreos, a 3000 israelitas. Qué interesante que es el mismo número de los caídos por el pecado del becerro de oro. Y así como el Creador hablaba como en fuego y con humo y con poder en el monte Sinaí, bueno, el fuego bajó con poder, pero del Espíritu Santo, dentro de las personas, no en un monte, no arriba en un monte, sino dentro de las personas. Es muy tremenda la conexión, mis hermanos, que podemos ver entre Shavuot y Pentecostés, como se conoce popularmente, que es básicamente Shavuot, es la misma fiesta bíblica. Bueno, volviendo al tema, mis hermanos, estamos viendo que si seguimos este calendario y hacemos ese cálculo, que ya saben, en este canal se respetan los distintos calendarios, no estamos diciendo que el que nosotros seguimos es el infalible, el verdadero, no, aquí solamente mostramos los temas y cada quien sacará sus conclusiones. Pero vemos que encaja justamente el conteo del Omer Reshit con es este día 15 del tercer mes, que es cuando llegan al Sinaí los israelitas. Ahora volvamos, mis hermanos, a Levítico. Quiero que vayamos ahora a Levítico, donde nos quedamos. Levítico 23:14. No comerás pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de su Elohim.
Dice estatuto perpetuo, no es la mejor traducción, ya lo hemos explicado antes, es Jucat Olam, son ordenanzas que eran por un tiempo indefinido, no vamos a profundizar en eso en este video. Dice por sus edades en donde habiten, eso también ya lo tenemos explicado, que el contexto es dentro de Canaán. No nos vamos a meter en ese tema. Lo que quiero es que veamos que aquí, mis hermanos, se está hablando de el Omer Reshit, es el mismo contexto. Y aquí, mis hermanos, no aparece, nunca apareció la palabra Bikur o Bikurim. No, no aparece. Corbán, holocaustos, no aparece Bikurim. No hemos visto Bikurim. Se supone que después de panes sin levadura es Bikurim. No hemos visto Bikurim. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos al 15. Y contarán desde el día que sigue, del día de Shabbat, desde el día en que ofrecieron la gavilla, el Omer Reshit, ¿se entiende? Aquí donde dice la ofrenda mecida, que es la palabra tenufa, la ofrenda mecida, y aquí tenemos el Omer, esta ofrenda mecida, literalmente tenía que ser mecida por el sacerdote, al parecer, y dice 7 semanas cumplidas serán. Desde que se ofrece la gavilla, el Omer Reshit, se cuentan 7 semanas. Vamos bien. Hasta ahorita no hemos escuchado nada sobre Bikur o Bikurim. Atención. Dice el 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat contarán 50 días. 7 semanas son 49 días más un día, 50 días. Entonces ofrecerás el grano nuevo a Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Ok? Una ofrenda vegetal. Y dice el 17, de sus habitaciones traerán 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Y dice el 18, y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, y será holocausto a Yahvé, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida, olor grato a Adonai. Ofrecerán un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año como ofrenda de shalom, de paz. Pero fíjense, mis hermanos, atención a esto, mis hermanos. El contexto aquí es Shavuot, porque en el 15 dice, y contarán desde el día en que sigue hasta el día de Shabbat, desde el día en que ofrezcan la gavilla a la ofrenda mecida, 7 semanas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el grano nuevo a Yod-Heh-Vav-Heh. Está hablando de Shavuot, ¿estamos de acuerdo? De la fiesta de las semanas. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Creador. O sea, todo esto que estamos viendo dice que se tenía que llevar en Shavuot. Es clarísimo. Y aquí la palabra donde dice primicias, aquí aparece por primera vez. ¿Qué aparece aquí, mis hermanos? Bikur, bikurim. Aquí aparece sustantivo masculino plural absoluto. Es decir, bikurim. Aquí aparece por primera vez bikurim, bikurim. Mírenlo ustedes mismos. Viene de aquí, bikur, en singular. Aquí está en plural. Primicias, bikurim, y esos bikurim están en el contexto de Shavuot. Son las primicias de la fiesta de las semanas. No tiene nada que ver, ya lo vimos, con una fiesta después de panes sin levadura. No sé si me estoy explicando bien, hermanos. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, sí, no, son fiestas bíblicas, pero digo que no tiene nada que ver con cómo lo interpretan algunas personas, porque dicen que después de que acaba panes sin levadura, comienza, Bikurim, porque las traducciones no ayudan, pero estamos viendo en el texto hebreo, hermanos, lo pueden comprobar. Levítico 23:17 es la primera vez que aparece la palabra primicias, pero en hebreo es bikur, bikurim en plural. Es la primera vez. Y el contexto es ordenanzas para Shavuot. En otras palabras, bikurim es Shavuot. Les voy a dar
Otra evidencia, mis hermanos, tenemos Éxodo 34:22. Dice: "También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año". Ese es un tema muy interesante sobre lo que realmente es la fiesta de la cosecha. No es tema para esta ocasión, pero atención, dice: "Celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo". Otra vez, la fiesta de las semanas es la de las primicias. Te lo está diciendo aquí, vamos a ver qué dice el hebreo. Aquí dice Shavuot, Shavuot. Aquí, hermanos, miren, Shavua, semanas. Esto es semana. Y aquí en plural, sustantivo masculino, plural absoluto, Shavuot. Dice: "También celebrarás la fiesta de Shavuot, la fiesta de las primicias", y adivinen qué palabra aparece aquí, Bikur. Bikur, hermanos, en el contexto de Shavuot. Yo pregunto por qué algunas personas enseñan, y también el judaísmo, de que supuestamente después de panes sin levadura es Bikur o Bikurim. No es verdad. Ahora, tranquilos que este no es un tema, digamos que de salvación y muy importante, solo son curiosidades, ¿no? Nada más. Obviamente que sí son cosas proféticas, pero bueno, también no pasa nada si por algo no se entiende de la manera correcta este tipo de cosas, no pasa nada. Lo importante es vivir en santidad, hermanos. Entonces, estamos viendo que Bikurim es literalmente Shavuot. Me parece que ha quedado claro. Ahora, vamos a ver otra evidencia más, mis hermanos. Otra evidencia más, vamos a verlo en el libro de Números. Estamos en Números 28:26. Además, el día de las primicias, cuando presenten la ofrenda nueva a Yod-Heh-Vav-Heh en sus semanas. Atención, hermanos, ojo, ¿eh? Digo esto porque yo sé que lo que estoy diciendo, de hecho, va en contra de lo que piensa casi todo el judaísmo, y muchos dentro de raíces hebreas también no saben esto, porque muchos, no digo que todos, pero muchos imitan judaísmos. Pero los judaísmos siguen tradición, o sea, a ellos no les importa muchas veces volver a reconfigurar las cosas. ¿Para qué? Nada más, mejor seguir la tradición y punto, se acabó. Pero estamos viendo claramente que Bikurim no puede ser ni de broma dentro de los días de panes sin levadura. O sea, eso imposible. Eso no dice el texto hebreo. No puede ser. Y Omer Reshit no es Bikurim. Bikurim es Shavuot. Leamos Números 28:26. Además, el día de las primicias, cuando presenten ofrenda nueva a Yod Heh en sus semanas, tendrán una santa convocación. Fíjense, mis hermanos, aquí abajo, Shavuot. Shavuot, sustantivo masculino plural absoluto, pronominal, sufijo, segunda persona masculino plural. Aquí está refiriéndose a la fiesta de las semanas. De hecho, miren, aquí viene de la palabra Shavua, ¿se entiende? Y dice que el día de las primicias es cuando presenten la ofrenda nueva en sus semanas, en la fiesta de las semanas. Las primicias, aquí está Bikur, hermanos. Otra vez, ¿vieron? Sustantivo masculino plural absoluto. Bikurim, la famosa fiesta de Bikurim, aquí está, en realidad es Shavuot. Aquí está Bikurim dentro de Shavuot. Interesante tema, ¿no, hermanos? Entonces, bueno, ¿qué podemos ahora decir sobre todo esto? ¿O qué nos quiere enseñar toda esta historia sobre Shavuot? Yo lo que puedo entender, mis hermanos, a la luz de el Mesías, es que es interesante que justamente cuando hubo un estado de rebelión ante el Creador, cuando se supone que se les debería de entregar algo que sería para bendición, que es observar los mandamientos, porque ellos te llevan a tener una vida más pulcra, a conocer la voluntad divina, una instrucción que te enseña a dirigirte en este mundo, en esta tierra, y haberlo rechazado por estar en un acto de rebelión.
fue un acto, por decir menos, pues, tonto, ¿no? No es lo mejor. Obviamente, es difícil a veces salir de la programación de la que venimos, y podemos ver cómo estos israelitas venían programados precisamente de Egipto, que representa el pecado. Entonces, es interesante porque el Creador, en su misericordia, siempre restaura las cosas. Y en el libro de Hechos, que me parece que no es necesario que vayamos allá, porque todos conocemos esos textos, en el libro de Hechos se ve como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo prometido en Ezequiel, desciende dentro del corazón del hombre, dentro del corazón de los discípulos, a través de la fe en Yeshua. Y es interesante porque justamente 3000 personas son, bautizadas en el nombre del Mesías, y es como si fuera una restauración de ese evento tan desastroso que pasó en el monte Sinaí, cuando pecaron con el becerro de oro. Nosotros hoy en día también podemos tener muchos becerros de oro, honestamente, y muchas veces venimos de un Egipto y nos cuesta trabajo dejar dogmas, dejar de lado mañas, dejar de lado malas actitudes, muchas cosas. Muchas veces nos cuesta realmente salir de ese sistema egipcio, y aunque de alguna manera conocemos la voluntad del Creador, muchas veces como humanidad estamos en un estado de rebelión constante, en donde tenemos nuestros propios becerros de oro, como puede ser la novia, el novio, el esposo, la esposa, la televisión, el poder, el dinero, los autos, los ídolos, alguna secta religiosa, o incluso también tú mismo puedes ser tu propio ídolo. Es muy delicado, hermanos, porque la idolatría no precisamente significa que tú de manera deliberada estés adorando demonios, sino que muchas veces tú piensas que estás reverenciando la divinidad, pero en realidad no es así. Muchas veces a nuestro propio corazón, a nuestra propia opinión, creemos que nosotros podemos definir las cosas, definir lo que está bien y lo que está mal. Y es verdad que dentro de nuestros corazones el Creador a todos los seres humanos los manda como con un mapa, ¿no? Un programa en donde tú sabes que hacer cosas malas no está bien, lo sabes, muchas veces lo sabemos. Y pues es lo que puedo compartirles por esta ocasión, mis hermanos. Para ir cerrando, me parece que hemos dado evidencias suficientes para, para decir que es básicamente imposible, imposible que Bikurim sea una fiesta después de panes sin levadura, ya que Bikurim eran estas primicias que se llevaban en la fiesta de Shavuot. Hemos visto que el Omer Reshit comienza el día siguiente después del Shabbat semanal, ya que en el Omer Reshit tú ya podías comer lejem, pan leudado. Entonces, sí o sí, no puede ser dentro de panes sin levadura. Puede ser el día después del Shabbat de Hamatzot, puede ser el día después del Shabbat semanal terminando Hamatzot, pero lo que sí no puede ser es el 16 de Aviv. Los que conocen un poquito sobre el tema de las fiestas me van a estar entendiendo. Los que son nuevos en esto y no tienen ni idea de lo que estoy hablando, no se preocupen. La enseñanza sencilla, lo que podemos sacar de esto es que el Creador siempre trata de restaurar las cosas que nosotros destruimos. Y básicamente en el Sinaí se dio la entrega de los mandamientos. El Creador quería que anduviéramos en santidad, pero nuestro estado de rebelión como humanidad muchas veces nos hace rechazar las cosas que son buenas, y muchas veces pensando que hacemos cosas buenas, por desesperados, acabamos haciendo cosas malas, porque también eso le pasó a los israelitas por desesperados. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos esta restauración de estos 3000 que cayeron, vemos cómo se cumple la promesa del Espíritu Santo, justamente en una fiesta que representa que debes de llevar lo mejor de ti, las primicias, porque obviamente Yeshua es el Omer Reshit, y también, por supuesto, es la primicia de Shavuot, y por supuesto en él recaen todos estos símbolos de las fiestas bíblicas. Entonces, la enseñanza sencilla, lo que todo mundo podemos entender de esto, es que nosotros debemos siempre de dar lo mejor de nosotros, con todo y nuestros errores, siempre lo digo.
con todo y nuestras limitantes, pero también no poner la mente mucho en eso. Ver las cosas más como un obstáculo y no como un problema, como un obstáculo a vencer, como una prueba y no verlo como una desgracia, porque como dice la escritura, todas las cosas son para bien para aquellos que aman al Creador. Así es que bueno, mis hermanos, si les gustó este video, dejen un dedito arriba, por favor compartan si creen que puede ser de edificación para alguien más. También déjenme saber qué piensan de todo esto en la caja de los comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Como siempre digo, todas las opiniones son válidas siempre que se hagan desde el respeto y desde la sensatez. Así es que bueno, les va a aparecer en pantalla un video que no se pueden perder. Hermanos, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.